Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Crece la ira e indignación en India y el mundo tras conocerse un video que muestra cómo dos mujeres fueron víctimas de agresión sexual en el estado indio de Manipur al ser obligadas a caminar desnudas entre la multitud. Todo esto por un enfrentamiento entre dos grupos étnicos. Se conmemoraron los 70 años del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea, que, aunque no fue un tratado de paz, sí estableció una política de no agresión entre el norte y el sur. Analizamos en esta edición cómo están en la actualidad las relaciones Seúl-Pyongyang y si hay riesgo de un nuevo conflicto. No se necesita ser un influencer para que le paguen por viajar. Veremos cómo los visitantes de Taiwán tienen la oportunidad de ganar 150 euros, mientras la isla intenta impulsar el turismo a los niveles previos a la pandemia de COVID-19. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en India, en donde crecen las voces de rechazo al video que evidencia el maltrato sexual contra la mujer. Dos jóvenes fueron obligadas a caminar desnudas entre un grupo de hombres que las tocan e insultan. Todo esto a raíz de los enfrentamientos étnicos entre el pueblo tribal Kuki y la mayoría étnica Meitei en el estado de Manipur. Marta Moya tiene los detalles. Un estallido social tras una agresión sexual retratada en redes sociales. En medio del conflicto étnico que asola a la región de Manipur, al norte de India, dos mujeres fueron violadas y obligadas a caminar desnudas entre una turba. Un crimen ocurrido en el mes de mayo y que llegó a las pantallas la semana pasada, generando una oleada de indignación en todo el país. ¿Dónde está el gobierno cuando sus hijas, dos hijas de Manipur, son paseadas desnudas e incluso el gobierno permanece dormido durante 6 o 7 días? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la nación? ¿Dónde está el primer ministro? Estamos protestando contra la violación de mujeres en Manipur. Han pasado 2 meses desde que ocurrió el incidente, pero no se ha tomado ninguna medida contra los atacantes involucrados en el crimen. En las imágenes se ve a varias decenas de mujeres incendiando la casa de uno de los presuntos autores del delito. Una representación de las protestas que hicieron hablar al primer ministro indio tras una semana de silencio. El incidente que salió a la luz en Manipur es vergonzoso para cualquier sociedad civilizada. La cantidad de personas que han cometido este crimen son pocas, pero es un insulto para todo el país. 1.400 millones de compatriotas se sienten avergonzados. A puertas de las elecciones del próximo año, la oposición salió a criticar a Modi y su gobierno por una respuesta insuficiente ante el crimen. ¿No es responsable el primer ministro? Habló de Manipur 36 segundos. No ha respondido por qué el ministro principal de Manipur no ha dimitido hasta ahora. ¿Por qué el ministro del Interior no ha logrado controlar la situación allá? Este episodio se da en medio de un mortífero conflicto que se remonta al 3 de mayo y enfrenta a la tribu Kuki contra la comunidad étnica mayoritaria en la región, los Meitei, quienes gozan de un estatus especial para comprar tierras y tienen más oportunidades de empleo. Una tensión que ya eleva la cifra de muertos a más de 100 ante el silencio de las autoridades nacionales. Se cumplieron 70 años del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea que se libró entre 1950 y 1953. Este estipulaba que ambos bandos, el norte y el sur, retirarían sus fuerzas a 2 kilómetros del llamado Paralelo 38, que fijaba una línea de demarcación y así crear una zona desmilitarizada para impedir incidentes y nuevas hostilidades. Recordemos que el conflicto comenzó en 1950, cuando las tropas comunistas de Corea del Norte lanzaron un ataque sorpresa hacia Corea del Sur. Las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, lucharon contra Corea del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, en la que murieron 3 millones de soldados y civiles y 5 millones se convirtieron en refugiados. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a Alex Sierra, politólogo e internacionalista. Alex, gracias por aceptar esta invitación. Inicio preguntándole, 70 años después de la firma de este armisticio y tras las constantes tensiones entre las dos Coreas, con unas relaciones congeladas y el hecho que no exista un tratado de paz, ¿cuán factible es el riesgo hoy de una guerra? Bueno, yo pienso que es importante mirar un poco el pasado, qué es lo que ha sucedido para que hoy tengamos el contexto, si realmente
puede haber o no puede haber una guerra en Corea. Como todos sabemos, desde 1950 prácticamente arranca todo este proceso, pero lo más fuerte generalmente entre las dos Coreas arranca desde 1987, cuando pues desafortunadamente mueren 115 personas, hasta llega una bomba en un Boeing de Corean sobre el mar Andamán. Ahí comienzan de pronto mayores las fricciones, ¿cierto? Se vinieron trabajando algunos procesos, digamos, de acercamiento, pero en agosto del 91 ambas Coreas ingresan a la ONU. Pienso que ahí comienza a desglosarse un poco más parte de esta historia, ¿cierto? Y podemos decir que la relación entre Corea del Norte y del Sur, digamos, es como la de los hermanos gemelos, viven juntos los primeros años, después los separan, familias diferentes las educan y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque Corea del Norte ha adoptado un modelo socioeconómico comunista y ha limitado prácticamente las relaciones con otros países, mientras que Corea del Sur sí tiene un sistema económico liberal muy abierto. Entonces, como reiteraba, desde que se separaron desde el siglo XX, se han intentado mejorar esa relación y acercar las dos Coreas, pero una parte de la sociedad surcoreana no quiere renunciar, digamos, a esa posición social económica por la reunificación. O sea que no estamos hablando solo de un tema de injerencia, ¿cierto?, de países, sino también de la sociedad. Entonces, realmente decir que en estos momentos se puede haber un riesgo, una guerra, no. Hay alianzas y todo, pero las dos Coreas mantienen ese hermetismo. Es habitual ver que Corea del Norte no es un país que reciba visitas de líderes extranjeros a menudo, pero para esta ocasión vimos al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y una delegación china en Pyongyang. Después de 70 años y luego que tanto Rusia como China lucharon junto con Corea del Norte entre 1950 y 1953, ¿qué lectura le da usted a estas visitas? Bueno, realmente todos sabemos que desde la pandemia prácticamente todas las fronteras en el mundo estaban cerradas. En cierta medida la llegada de estos representantes de China y Rusia se pueden decir que constituyen las primeras visitas conocidas de cualquier delegación extranjera a Corea del Norte desde el inicio de la pandemia. Digamos, Moscú quiere como reforzar un poco más el tema de cooperación, ¿cierto?, de defensa. Rusia sabemos que es un aliado histórico de Pyongyang, y es de las pocas naciones que realmente mantiene relaciones amistosas con Corea del Norte. El presidente Kim Jong, pues en su momento ha manifestado el apoyo a la invasión rusa a Ucrania, y esto pues permite cierta suspicacia con Estados Unidos, que dice que Corea del Norte le ha suministrado cohetes y misiles a Moscú. Entonces eso hace parte como de la lealtad que tiene Corea del Norte a sus aliados, ¿cierto? Y digamos también esa visita da lugar a que pues se puede interpretar muchas cosas, pero digamos es básicamente una muestra simbólica de solidaridad en un aniversario bélico, nada más. O sea, como todos sabemos que en Corea del Norte hay un hermetismo por el tema de la información, no es claro saber, sino las agencias que informan por ejemplo, de Rusia y China, realmente cómo va la visita. Entonces, se puede decir que es un tema de cooperación, de solidaridad, pero nada más. No tenemos digamos, en claro realmente si también se está ejerciendo algún tipo de alianza de pronto a futuro con Corea del Sur, Estados Unidos y sus aliados, para defender de pronto si efectivamente puede haber una invasión o digamos una guerra nuclear. Hay un tercer actor involucrado en todas estas tensiones y es Estados Unidos. Kim Jong-un ha lanzado durante este año decenas de misiles de corto y largo alcance en protesta a la creciente presencia estadounidense en esa región del sur asiático. ¿Podría Kim Jong-un desplegar sus armas nucleares como lo ha anunciado? En estos momentos no. Vamos a ser sinceros, de pronto por los desfiles, tanto como en China, en Corea, en Rusia, cuando hacen ese tipo de desfiles, pues se muestra el armamento que hay, ¿cierto? Pero oficialmente, digamos, ya desplegar su armamento para una confrontación, no, porque sabemos que Estados Unidos obviamente no va a atacar tampoco, hace ejercicios militares en conjunto con Corea del Sur, tiene sus aviones, los submarinos, ¿cierto? Y eso hace parte del acuerdo de cooperación militar con Corea del Sur. Pero el presidente Kim Jong lo interpreta como una amenaza para Corea del Norte. Entonces, realmente no ayudaría que Kim Jong, más que desplegar
arranque un proceso armamentista o el lanzamiento de misiles, ¿cierto? Porque realmente eso no permitiría que haya unas negociaciones para no cumplir esos acuerdos y no poder dialogar. Entonces, digámoslo así, ambas Coreas técnicamente han estado en guerra desde 1950 y lo que ha terminado es en una tregua, más no en un tratado de paz. Entonces, digamos, la parte más importante que Kim Jong tendría que analizarlo muy bien, y si tiene el apoyo de Rusia y de China efectivamente para irse en contra de los aliados de Corea del Sur, es una cuestión que tendríamos que ver a mediano y largo plazo. Alex, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un feliz día. Hay 150 euros en juego por cada turista que vuele a Taiwán. El gobierno ha lanzado un sorteo para los visitantes en un intento por impulsar el turismo. Las fronteras de la isla estuvieron cerradas a los viajeros durante 2 años durante la pandemia, lo que significa que la industria hotelera apenas se está recuperando. Taiwán tiene casi todo para casi todos. Tranquilas reservas naturales, grandes ciudades y una abundancia de comida callejera. Para animar a más turistas a descubrir las múltiples facetas del archipiélago, el gobierno ha establecido un sorteo en todos los principales centros aéreos. La oportunidad de ganar un cupón por valor de 150 euros. Muchos acaban perdiendo, pero algunos ganan el premio gordo. Somos estudiantes universitarios pobres, así que sí, esta es una gran noticia. Planeo usar este para tomar el transporte y comprar algunos bocadillos para mis colegas. Este año, 250 000 boletos dorados está en juego. Si se usan todos, suman 37 millones de euros reinyectando en la economía taiwanesa. Por ahora, este hotel de Taipei solo cobró alrededor de 1.000 euros en cupones el mes pasado, pero después de años sin invitados extranjeros, sigue siendo una señal de que la situación está mejorando. Durante la pandemia, los hoteles en Taiwán fueron una especie de desastre para todos. En este momento, todos necesitamos cada centavo, cada extra ofrecido, y gracias al gobierno por ello. Si bien es demasiado pronto para medir el impacto de la campaña, los visitantes extranjeros ya han comenzado a regresar. Este guía turístico dice que es en parte porque Taiwán ha estado mucho en las noticias últimamente. El manejo de la crisis de COVID y especialmente esta crisis potencial con las amenazas chinas han puesto el foco en Taiwán. Esto atrae mucha curiosidad de los visitantes occidentales. Taiwán se ha fijado un objetivo de 6 millones de visitantes extranjeros este año, mucho menos que los niveles previos a la pandemia de 11 millones. La mayoría de los turistas son de la región, Corea del Sur, Japón o del sur del este asiático. Llamativamente ausentes están los de China continental, mientras Beijing y Taipei imponen restricciones a los viajes a través del estrecho. Y para el cierre les dejo este dato. La Beer Lao en Laos, país en el sur de Asia, es una de las cervezas más famosas entre su población, pues es considerada como un orgullo nacional y se sirve con hielo en su interior. Además, la baguette es muy fácil de encontrar en cualquier puesto de comida en la calle y es considerada como un legado del protectorado francés, pues recordemos que Laos es una excolonia francesa. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios en la cuenta de Twitter que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.